qué creen que lo puse en diferente color? Porque son los que no hemos hecho. Excelente. Entonces, viendo lo que la compañera menciona, de que es lo que no han hecho, quiere decir que estos puntos que no hemos hecho, vamos a ver ahorita cómo los tenemos que hacer y qué tenemos que hacer con los que ya se supone que hicimos. Entonces, en cuanto a los antecedentes, los requisitos es que sean estudios, no se aceptan libros ni artículos de revista. De los años 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. No se acepta de años anteriores. Tienen que hablar de ambas variables. Pueden ser de Guatemala o de otro país. Pueden ser de licenciatura, maestría o doctorado. A ver, ¿qué les dice eso? ¿Alguna duda de por qué no se aceptan o si se aceptan o por qué son estos requisitos? Yo sí tengo una duda. ¿Qué pasa? Que si no encontramos algunas investigaciones que tengan este año, porque si empezamos a buscar y solo podemos encontrar, por ejemplo, de 2000 para 2015, que es donde hay más afluencia de documentos o estudios que se han realizado, pero del 2017 hasta la fecha como que no hay muchas. Entonces, ¿qué pasa si no encontramos? Tendrían que regresar a repensar las variables porque tal vez con otro nombre, con otra, por decirles algo. Si ustedes tienen como variable rendimiento académico, pero no encuentran como rendimiento académico, tal vez si lo plantean como aprendizaje encontrarán estudios sobre eso. Pero como son investigaciones, no se puede aceptar de años anteriores, salvo que ustedes demuestren que hicieron una búsqueda de 100,000 estudios en todo el mundo y que no encontraron ninguno que tiene, pero hemos demostrado que sí se puede encontrar estudios que hablen, no importa que sea, por ejemplo, en temas educativos, encontramos en todo el mundo. Temas indígenas pudieran ustedes encontrar en Ecuador, Bolivia, Perú. Han estudiado muchas cosas, mucho más que nosotros. Pero es cuestión de buscar. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esos son los requisitos. ¿Cuál es el contenido de los antecedentes? O sea, y tienen que ser mínimo 10 antecedentes, mínimo. ¿Cuál es el contenido de cada uno de los antecedentes? Apellido e inicial del nombre del autor, año de publicación, nombre del estudio. Si es tesis, hay que decir cuál es la carrera, cuál es la universidad, cuál es el país donde se hizo. Si es una investigación institucional, hay que decir nombre de la institución y el país. ¿Cuál fue el problema planteado en esa investigación? Los objetivos, la metodología, la población y muestra y principales resultados. Estos aspectos normalmente se encuentran clarísimo en el abstract o en el resumen inicial que se presenta en una investigación. Por eso es que no funciona ver una publicación en una revista, porque ya solamente están presentando cuáles fueron los resultados, pero no tienen todos estos datos que ustedes necesitan. Y se ponen como bloques con viñeta, no con número, con viñeta. Por ejemplo, Grajeda G, 2020, relación de la A con la B, tesis de doctorado de la Universidad de Salamanca en España. El problema planteado fue que se usaba más la A que la B, los objetivos, ¿sí? El bloquecito, un espacio y otro apellido y otro bloquecito. Más o menos tiene que tratarse de economizar palabras innecesarias para que le salga de una media página cada antecedente. Usted decía que en cuanto al autor tenemos que minimizar. ¿Qué es lo que tenemos que minimizar? De economizar palabras innecesarias. No es minimizar. Voy a tratar de ponerlo en un bloque de media página. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir los objetivos planteados en el estudio son, pongo nada más objetivos, 2 puntos. Me economicé los planteados en el estudio, porque ya sé que en todos los casos son los objetivos planteados en el estudio, la metodología que fue utilizada en la investigación, fue propuesta en la población y muestra tal, ¿sí? Entonces, a eso me refiero de quitar palabras innecesarias.
Sí, buena tarde. Con relación a los principales resultados, puede ser que sean conclusiones también. Sí, no, porque resulta que en algunas investigaciones se ponen, por ejemplo, el resultado es que 100 personas tenían ese problema de educación. Ese es el resultado. Pero la conclusión puede ser de que las acciones que está haciendo la escuela no son necesarias, no son suficientes para no sé qué. Entonces no me sirve la conclusión, me sirve el resultado al que llegaron. No importa si son resultados numéricos o resultados descriptivos. Por eso es que no usamos conclusiones. Entonces, con los siguientes puntos, solamente revisan y corrigen numeración, ortografía y redacción, porque son el punto de tesis. ¿A qué me refiero con que corrijan la numeración? Pues que en el punto de tesis el planteamiento del problema era 1.1 y las cosas que tenían adentro eran 1.11. En cambio ahora pasó a ser 1.2, entonces toda la numeración hay que correrla y hay que fijarse que se está corriendo y que se está poniendo como debe de ser. Entonces estos puntos del 2 al 9 son los que tienen en el punto de tesis y solamente revisan y corrigen numeración, ortografía y redacción. Entonces, el punto 1.10, si se recuerdan de la primera diapositiva, es tratamiento de datos. Ese es el segundo tema nuevo que no teníamos. Esto va después de la población y muestra. El tratamiento de datos es un espacio en el que se indica cuál es el tratamiento, valga la redundancia, que se le dará a cada dato obtenido de cada instrumento aplicado. Por ejemplo, digamos que ustedes tenían en el estudio que iban a hacer una entrevista a docentes y entrevistaron a 5 docentes. Entonces tienen los datos de 5 entrevistas. Entonces, ¿qué van a hacer con ellas? Porque no pueden ustedes pegar las 5 entrevistas. Entonces, tienen que resumir esos datos a volverlo a una información. Entonces, ¿qué van a hacer para hacer eso? Van a hacer una tabla de frecuencias, van a contar con palitos, ¿y cómo van a presentar esa información que ustedes obtuvieron de cada instrumento? Pues si lo van a presentar con tablas o gráficas, y de qué tipo de tablas y de qué tipo de gráficas. Y si la información se va a presentar de manera descriptiva o si se va a hacer algún tratamiento estadístico y cuál tratamiento van a utilizar. Este apartado es bien importante para que uno sepa qué es lo que pretenden hacer y poderles de una vez corregir caminos a la hora de que se revise el proyecto y sugerirles que mejor hagan tablas de un determinado tipo o gráficas de un determinado tipo. Por ponerles un ejemplo, tienen 10 categorías y quieren hacer una tabla tipo pie y resulta que entonces los pedacitos de pastel se miran tan chiquititos que no logran dar a entender lo que necesitan. Entonces, en ese caso, se sugeriría que mejor hagan un gráfico de barras, por ejemplo, cosas por el estilo. Lo mismo con el tratamiento estadístico. A veces los estudiantes se casan con el chi cuadrado, por ejemplo, y en lo que quieren hacer no cabe en el chi cuadrado. Entonces, para eso es que ustedes cuentan qué es lo que van a hacer. Los 9 partes anteriores, nuevamente cuando hacen el informe final, aparecen esas 9 partes en su plan de investigación que tienen que aparecer en su informe final. Pero este punto 1.10 ya no aparece en el informe final, ya no se pone. Porque se supone que dije cómo lo iba a tratar, pero ya en el informe final pues ya aparecen las tablas o las gráficas o el tratamiento estadístico. ¿De acuerdo?
¿Alguna duda de este tratamiento de datos? Doctora, los tratamientos de datos entonces ya va en el informe final y no en el proyecto de investigación. No, al revés, ahorita estamos hablando del proyecto. Es el punto 1.10 del proyecto de investigación, pero ya no aparece ese apartado en el informe final. El 1.11 es el cronograma. Se presenta un cronograma tipo Gantt. Se presenta en el cronograma todas las actividades que consumen tiempo y se empieza a anotar actividades a partir de la aprobación del proyecto de investigación hasta que se presenten a los exámenes de graduación. Esto quiere decir que no se pone lo de la presentación del punto de tesis ni lo de la presentación del proyecto de investigación, sino que lo tienen que asumir como que ya lo tuvieran aprobado. Y se marca el tiempo en meses y semanas. Pero para evitar que lo tengan que estar haciendo, si es que se van a hacerles correcciones del proyecto, en lugar de poner, por ejemplo, mes de junio, julio y agosto, llamen mes 1, mes 2, mes 3, y entonces, pues, no importa cuál sea ese mes 1, se sabe que cómo es que quieren hacer las actividades. Cuando digo que se presentan todas las actividades que consumen tiempo, pongo, por ejemplo, lo de la aplicación de instrumentos. Esa es una actividad. Pero resulta que antes de aplicar los instrumentos, ustedes los tuvieron que imprimir. Eso consume tiempo. Entonces también se tiene que poner impresión de los documentos. Pero resulta que para poder aplicar esos instrumentos, ustedes tuvieron que pedir permiso en la escuela o donde sea que lo van a hacer. Y esa pedir permiso lleva tiempo. Pero para pedir permiso, ustedes hicieron una carta. Esa elaboración de la carta de solicitud de permiso lleva tiempo. Entonces quiere decir que para esa actividad de aplicar instrumentos, realmente estoy teniendo que poner 5 o 6 actividades para poder asegurar esa aplicación de instrumentos. Esto es importante porque le sirve al investigador para darse cuenta de cuánto realmente le va a llevar de tiempo hacer cada una de esas grandes actividades que necesita hacer en la investigación. Y tratar de evitar de ir desfasándose en el tiempo. El cronograma de Gantt es una cosa como esta que les estoy poniendo aquí. Aquí en donde dice tarea, pues son las actividades. Se pone el plazo, cuánto tiempo calculan que se va a llevar. En este caso está hecho en semanas. Nosotros estamos sugiriendo que sean semanas y meses. Pero se marca una cosa así como esta. Y una de las cosas importantes del cronograma es que le sirve al investigador para ir calculando su tiempo. Por ejemplo, en el caso de esta primera actividad, o sea, estas tareas no tienen nada que ver con ustedes, pero las vamos a usar de ejemplo. Digamos que para hacer esta investigación de mercados complementarios se había calculado que se iban a usar 2 semanas, pero realmente me llevó 3 semanas. Entonces, quiere decir que yo tendría que marcar en la casilla de la semana 3 con otro color el que tuve que reprogramar porque se tardó más el tiempo. Si resulta que no la pude hacer, le tengo que cambiar el color y ponerlo en rojo porque no lo hice. Y por el estilo. Entonces, el cronograma le va a servir para presentar en el proyecto, pero además le tiene que servir al investigador para ir marcando
y se va entregando cada vez que se presentan avances de la investigación al asesor, se entrega el cronograma para que el asesor mire cómo va avanzando en la investigación y se le cuenta, mire, esta lo tuve que ampliar, lo tuve que, pude hacer estas 2 juntas o esta ya no es necesario, cosas por el estilo, y reformulando el cronograma. Hay muchos ejemplos de cronograma que ustedes pueden encontrar en internet, siempre y cuando sea cronograma de Gantt. Yo sí tengo una duda con respecto a las actividades que se van a reprogramar de cualquier color podemos utilizar para... Se sugiere, en algunos textos se sugiere que se usen los 3 colores del semáforo, ¿sí? Usar el verde para las actividades que se hacen programadas y que tienen vía libre y no tuvieron ningún problema. Usar el amarillo para las reprogramaciones, porque se tuvo que ampliar el plazo o cosas por el estilo, y utilizar el rojo para las que no se fue posible usar. Gracias, doctora. Doctora, perdone. Sí, no ¿no? logré escuchar los colores que mencionó, perdone. Se sugiere usar la lógica del semáforo. O sea, el color rojo, verde y amarillo. O sea, ¿para qué sirven en el semáforo? El rojo me dice que me detenga, el amarillo me dice que tengo que tener precaución y el verde me dice que tengo vía libre. Pues en el caso del cronograma, el rojo me va a decir que me paré, no lo pude hacer, el amarillo que voy con precaución más lento y el verde pues que estuve vía libre. El otro aspecto es el presupuesto. El presupuesto implica hablar de los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros. Recursos humanos, el primer recurso humano es el investigador, pero es posible que necesite otros recursos humanos. Por ejemplo, imagínense que quieren hacer el estudio en toda la jurisdicción y con todas las escuelas que hay en el departamento. Entonces, pues, que ustedes necesiten contratar o convencer a alguien que les ayude a aplicar encuestas o entrevistas, lo que sea. O bien que ustedes pretenden, además de lo que van a hacer dentro de la escuela, por ejemplo, la vez pasada preguntaba una compañera con algo que tenía que ver con la comunidad, podría ser de que tuvieran que apoyarse en ancianos de la comunidad para que les permitieran tener acceso a ciertas personas, por ejemplo, líderes o sacerdotisas o sacerdotes mayas, qué sé yo, que ustedes directamente no pueden ir, pero si van acompañadas de alguien también podrían tener entrada para poder obtener información. También sería interpretado como recurso humano. Y puede que a la persona no le vayan a pagar, pero sí la van a invitar a comer, por ejemplo, y aunque sea un agua, y eso implica gasto, y entonces eso pues, se pone en el presupuesto. En el caso de los recursos materiales, pues las hojas de papel, el internet, la luz eléctrica, las pastas, porque ustedes tienen que calcular este presupuesto desde que empiezan a hacer la investigación, o sea, desde el momento que está aprobado el proyecto, hasta que se están graduando. Ya tienen que considerar también la impresión final de las tesis, la quema de los CDs para la biblioteca, qué sé yo. ¿Sí? Y los recursos financieros, pues es de dónde sale la plata, ¿verdad? O sea, ¿qué recursos tienen ustedes? ¿Cuánto de dinero y qué fuentes? Puede ser de que alguien les esté apoyando, una organización o una persona que les está apoyando con dinero para poderse graduar, pues todo esto tendría que considerarlo en el presupuesto. Y hay que calcular los costos de cada tipo de recurso y indicar si los aportes son
son propios, son individuales o financieros, y calcular todo lo que signifique gasto, todo, ¿sí? ¿Cómo se hace el cálculo? Pues luz eléctrica, pues el recibo de luz que llega al mes, yo calculo cuántas horas de ese mes, de ese día o de ese mes yo estoy utilizando para hacer la tesis, y así le calculo un costo aproximado. Entonces, hasta ahí el capítulo 1. El capítulo 2, que es la fundamentación teórica, se presenta la revisión bibliográfica que le dé fundamento al estudio, se organiza de una manera lógica, se ponen citas y referencias, aplicando normas APA sexta edición. ¿Qué quiere decir que se organiza de manera lógica? Pues si yo voy a hablar de educación y voy a hablar de las ceremonias mayas y voy a hablar de los problemas familiares, entonces todo lo que tiene que ver con educación lo pongo junto y lo voy numerando con 2-1, 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3, y si hay un otro subtítulo, pues paso a viñetas, porque no se pueden usar 4 dígitos, paso a viñetas, y después paso al otro tema que va a ser, eso es lo que implica ordenar. Y no es un glosario de términos, sino que es una construcción del investigador, o sea, se leen los materiales y se escribe en función de lo que se leyó. Y en todo momento hay que estar aplicando normas tanto para poner citas como para poner las referencias que se pongan. Después las referencias, se presentan todas las referencias bibliográficas y documentales que se han utilizado para fundamentar el estudio, y se presenta de acuerdo al lineamiento de las normas APA sexta edición. Normas APA dice que hay que organizar y presentar, por un lado las tesis, por otro lado los libros, por otro lado las revistas, los que pueden ser videos o pueden ser películas, y que para cada una de las cosas tiene la manera como presentarlo. Y por último, los anexos. Se presentan como anexos los formatos de los instrumentos de investigación que se van a utilizar en la investigación. El título es referencias, un subtítulo se dice tesis, se ponen las tesis, otro subtítulo dice libros, se ponen los libros. Entonces son las indicaciones de normas APA. Si quieren, hacemos otra presentación de normas APA, pero esa es de agarrarla así como que fuera la Biblia. Yo quiero hacer esto, miro qué dicen las normas APA de cómo se... Con el proyecto de investigación, si hay necesidad de hacer una introducción, en el punto de tesis no. Entonces, cuando ya han terminado de hacer las 12 partes, entonces hacen una breve introducción donde explican qué es lo que están presentando, y también aquí se hace un índice que se pone al inicio, o sea, va carátula, índice, introducción, y empiezan los antecedentes. Fíjense que la idea de estos talleres es porque al revisar entonces, sabiendo que ustedes tienen la presentación y que les dije, yo solo pongo en las observaciones, no está cumpliendo con los lineamientos que se les dio, y no les voy a explicar de qué, porque para eso estoy hablando hoy un montón y aclarando las preguntas. Entonces, la idea es que hoy resolvamos las dudas que puedan tener. Licenciada Aldina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Les saludo el licenciado Marcos Alonso. En relación ahí nosotros en el grupo de San Mateo, ahorita nosotros como viendo la situación, justo aún estamos en la primera fase. Para que se sienta usted tranquilo, solo hay un estudiante que tiene autorizado el punto de test. Ajá.
de todo el grupo de misa. No, yo le digo de San Mateo Estatal. Entonces, para eso... De todo el grupo EVI solo hay uno que ya pasó, por eso es que aprovechando que ya uno pasó, es que estoy avisando de lo del proyecto para que no me regañen como la vez pasada, de por qué no se les dijo antes todos los lineamientos. Ya que aprovechando lo que dice el licenciado Marcos de que todos menos uno están en el punto de tesis, por eso es que ahorita estoy volviendo a mandar los lineamientos para que aseguren que están usando los lineamientos, que las partes que tienen que estar estén, las que no tienen que estar no estén, y estén en el orden en que dicen los lineamientos. Doctora, me surge la duda con lo de la fundamentación teórica, como ya en el punto de tesis se fue un marco teórico, no sé si nos puede ayudar o tiene que ser aparte. En el punto de tesis no se pide marco teórico. En el punto de tesis lo que se pide es un listado de los temas que se van a utilizar en la fundamentación teórica. SPEM no habla de marcos, no le gustan los marcos ni conceptual, ni teórico, ni metodológico. Eso es humanidades. Sí, no usamos marcos. Pero si van a poner algo en el punto de tesis, es un listado de los temas que ustedes consideran que necesitan investigar. Y en el proyecto es el desarrollo de esa fundamentación teórica. ¿Sí? Pero entonces sí nos ayudan eso. Es el seguimiento, dijera usted, del punto de tesis en el proyecto de investigación. Por eso, si ustedes dijeron en el punto de tesis que consideraban que iban a necesitar 10 temas, pues esos 10 temas son los que van a desarrollar en la fundamentación teórica del proyecto. Y puede que en el proyecto ustedes no lograron desarrollar los 10 temas, sino que les faltaron 2, entonces ponen que están pendientes y los van a desarrollar para el informe final de investigación. Para el informe final sí tienen que tener todos desarrollados porque van a necesitar usar todos esos temas para hacer su análisis de resultados. Sí, doctora. ¿Será que me podría ampliar un poquito sobre los antecedentes? Ajá, ¿en qué sentido quieres que lo amplíe? Bueno, no le logré comprender muy bien porque habló de esa parte de antecedentes. El audio está un poquito mal acá. Los antecedentes implica todo lo que ha pasado antes del estudio. Ese es el sentido del antecedente. Entonces, por eso es que ustedes tienen que buscar investigaciones que se han hecho antes de este estudio que ustedes van a hacer. Entonces, las investigaciones que se busca, pues tienen que ser del mismo tema, de las mismas variables, el mismo problema de investigación que ustedes están investigando. Pero puede ser de que del problema de investigación que ustedes plantearon, están trabajando las mismas variables, pero las trabajaron con otra metodología, por ejemplo, o la trabajaron con otro tipo de población. Y entonces por eso es que se vuelve importante, porque entonces a la hora de hacer el análisis de resultados, uno puede decir, bueno, es interesante que esta problemática que se está dando en Comitancio es similar a la que se da en Taiwán, a pesar de ser una cultura diferente y un idioma diferente, pero el comportamiento de los niños es exactamente igual y tienen la misma problemática. Y ellos lo asumieron haciendo juegos con los niños para lograr obtener información del niño. Pero en esta investigación no se tomó en cuenta al niño como sujeto de investigación, sino que solo a los padres y los maestros. Para eso es que sirven los antecedentes. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta para darle el espacio, doctora. Pues usted terminó ya su presentación o continúa o para darle el espacio a los estudiantes. No, yo ya terminé mi presentación porque era cuáles son las partes y las características y los requisitos del proyecto de investigación. Adelante, Buenas Cupertino. tardes, perdón. Una consulta, dando esta presentación únicamente, ¿esta presentación era únicamente para tesis o únicamente
solamente para proyectos. Solo para el grupo de tesis y solamente para hablar del proyecto de investigación, porque ya hubo un anterior donde hablamos de lo que era el punto de tesis. Y hoy solo es para el grupo de tesis. Gracias, doctora. Solo para hacerle una aclaración, ahí sí que con las disculpas del caso, bueno, con relación a la pregunta que hacía Cupertino, si este tema era con relación a tesis y a proyectistas. Creo que ahí, disculpe, bueno, de cierta forma un error mío el enviar la invitación a todos, pero también pienso que aparte de error, bueno, más de algo se aprendió, se absorbió esta tarde, pero sí tenemos algunos estudiantes de proyectistas, proyecto de mejoramiento educativo, doctora. Sino aquí no les sirve mayor cosa, lo único sería lo de la fundamentación teórica y lo de las referencias, pero lo demás se les confunde, por eso es que yo pedí que fueran separados. Sí, licenciada, perdón, doctora. Sí, doctora, perdón, haya interrumpido hasta ahorita, pero No, la duda nosotros, porque somos nosotros los que aclaramos, porque una de las razones de la confusión es que hablamos de proyecto de mejoramiento educativo y hablamos de proyecto de investigación. Entonces, precisamente para evitar confusiones, yo pedí hablar con los estudiantes de tesis para hablar del proyecto de investigación, para evitar que se confundan. Sí, perdón, licenciada, por la interrupción, pero como a nosotros nos mandaron la invitación, entonces es por ello que yo pregunté esta parte. ¿Va a disculpar? No, sí, fabuloso, gracias por el... Y gracias, Cupertino, ahí no se preocupe. Ahí sí que asumo mi responsabilidad y la confusión, pero no hay ningún, bueno, más que ahí sí que aprovechar todos los conocimientos que se absorbieron hoy para aplicarlos, ahí sí que los proyectistas de mejoramiento educativo en lo que les corresponda, y pues vamos a tener también próxima, en cuanto vayan avanzando con el marco organizacional que corresponde al proyecto de mejoramiento educativo, pues las siguientes fases se van a convocar también ahí sí que a este tipo de talleres para que ustedes también entren al contexto de las fases que les corresponde por integrar a su informe de proyecto de mejoramiento educativo. Si alguien se pregunta con relación al material que utilizó la doctora en esta tarde, pues en cuanto a mí llegue inmediatamente, yo lo voy a hacer llegar a los coordinadores para que estos a su vez se lo hagan llegar a ustedes.